Domingo, segundo domingo de Adviento, el mejor día de la semana. De verdad que es un privilegio y un gusto poder servir junto con vosotros aquí en la iglesia, servirle al Señor con alegría. Levantarnos en la mañana, eso es lo que hace diferente el domingo. Podernos levantar con la alegría y la certeza que no es por nuestros propios méritos, sino es por nuestro Señor, que perdona todos nuestros pecados, que podemos acercarnos a Él, podemos acudir ante Él. De verdad que es un privilegio poder reunirnos en domingo y compartir con vosotros la palabra del Señor el día de hoy. Hoy celebramos el segundo domingo de Adviento de nuestra Iglesia Española Reformada Episcopal. Este tiempo está diseñado para prepararnos espiritualmente y recibir la Navidad. Es un tiempo de preparación y que podamos vivirla con un corazón renovado. El Adviento nos llama a enfocar nuestra mirada en nuestro Señor, el Emmanuel, el Dios con nosotros, y mantenernos firmes en la fe, a pesar de las circunstancias o los momentos difíciles que podamos estar enfrentando. Sin embargo, seamos sinceros. En ocasiones, nuestra fe puede tambalearse. Las dudas pueden surgir y hacernos cuestionar la obra de Dios en nuestras vidas. Su salvación, su perdón, como os acabo de mencionar, o incluso su propósito para nosotros. Estas dudas, mis hermanos, no son algo extraño, pero sí una invitación a profundizar en nuestra relación con Cristo. Por eso, hoy, en este día, quiero animarte a reflexionar en las evidencias que encontramos en las Escrituras y en los frutos de su obra en tu vida. Porque cuando las dudas nos invadan, no debemos alejarnos de Cristo, sino acudir a Él con confianza. Comencemos por el pasaje de Isaías, la profecía que acabamos de leer en el día de hoy. Y este texto está lleno de palabras de consuelo y de esperanza, dirigidas al pueblo de Dios. Sí, mis hermanos, este consuelo es para su pueblo, tanto para ustedes, para mí, para todos y cada uno de nosotros. En este pasaje vemos claramente cómo Dios, nuestro Señor, es el refugio y la fortaleza de su pueblo en medio de las pruebas. Su justicia no solo es suficiente para salvarnos, sino también para consolarnos y sostenernos. El profeta nos recuerda que los justos, es decir, aquellos que tienen la ley de Dios escrita en su corazón, no deben temer ni desanimarse frente a los insultos o la oposición de los hombres. ¿Por qué? Porque la salvación del Señor es eterna y su justicia, que es quien hace justicia en nosotros, jamás fallará. Esto es crucial, mis hermanos, para nosotros como creyentes. En un mundo que constantemente busca distraernos o debilitarnos con mensajes contrarios a nuestra fe. Entonces debemos recordar que nada
ni nadie puede apartarnos de Dios si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Las palabras del mundo, del enemigo y las pruebas que se nos pueden presentar pasarán cuando nos aferramos a la verdad de su palabra. Y lo que realmente debe importar en nuestras vidas es esto, que el Señor está con nosotros. Y lo que Él ha dicho acerca de nosotros lo cumplirá. No es lo que dice un pastor, no es lo que dice el pastor Stephen, no es lo que digo yo, sino lo que dice su palabra, que Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y esa palabra prevalecerá por encima, mis hermanos, de cualquier circunstancia. Como les decía, el mensaje del profeta Isaías nos recuerda que la justicia y el consuelo de Dios son firmes y eternos. Sin embargo, al pasar al Evangelio de hoy, encontramos un momento conmovedor en la vida de Juan el Bautista, un hombre conocido por su fe inquebrantable, pero que incluso él enfrentó dudas. Esto, mis hermanos, nos muestra una gran verdad, que la duda no es ajena ni siquiera a los personajes más destacados de las Sagradas Escrituras. En el pasaje de Mateo, que recién acabamos de leer, vemos que desde la cárcel, Juan el Bautista envió a sus discípulos con una pregunta directa para Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Esto es por lo menos impactante, porque si recuerdan, este es el mismo Juan que proclamó desde las orillas del Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este mismo envía a su discípulo para preguntar a ver si este era el que había de venir. Porque, mis hermanos, como os decía, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, tal como Juan, nuestras certezas se pueden tambalear. Estuve, mientras preparaba esta breve reflexión, leyendo algunos comentaristas, incluso algunos padres de la iglesia. Dicen que algunos expositores han tratado de argumentar que las dudas no provenían de Juan el Bautista, sino de sus discípulos. Incluso, leyendo un poco, padres de la iglesia como San Juan Crisóstomo, a cual respeto muchísimo, profundamente, intentaron explicar que Juan simplemente buscaba fortalecer la fe de sus seguidores. Pero leyendo un poco y reflexionando en ello, creo que las evidencias que podemos ver en este pasaje señalan que las dudas procedieron del mismo Juan. Sin embargo, vamos a profundizar en ello. Jesús no ignoró esta pregunta, ni desestimó la lucha interna de Juan. Su respuesta fue directa y personal, cuando dice en el versículo 4, id y contad a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Directamente, todo lo que vieron, id y contádselo a Juan. Además, el evangelista Mateo confirma
que fueron los propios discípulos de Juan quienes llevaron la consulta, reforzando que esta inquietud surgió de Juan mismo en su momento de vulnerabilidad. Se encontraba y quería conocerlo. Todo esto confirma una gran verdad que debemos reconocer. Todos los creyentes, incluso los más fieles, enfrentamos dudas en algún momento de nuestras vidas. Pero más allá de todo esto, lo importante es cómo respondemos ante la duda. No sé si ustedes, pero cuando a veces pasamos necesidad, cuando pasamos alguna circunstancia, procuramos resolverlos con nuestra propia fuerza. Y lo último que buscamos es la ayuda del Señor. El mundo nos autoengaña para poder ser nosotros autosuficientes. Pero debemos siempre, ante la duda, acudir al Señor. Y esto es lo que hace Juan el Bautista. ¿Será o no será el Mesías? ¿Qué hago? Ante la duda, voy a enviar a consultarle. Vemos como Juan el Bautista tenía la suficientemente confianza de poderle acercarle y enviarle sus inquietudes directamente. Y él no se escudó en excusas que pudieran ser válidas, como por ejemplo, bueno, estoy encarcelado, estoy en mi propio problema, en mi propia circunstancia y decido apartarme y no acercarme al Señor, sino que todo lo contrario, lo que hizo es resolver todo directamente con el Señor. Es decir, mis hermanos, de manera práctica, cuando dudes, acércate al Señor, escucha su santa palabra, llénate más de Él, acude a tu iglesia, ora, intercede, que nuestro Señor es fiel. Él nunca falla. Nosotros, como seres humanos, en cualquier momento podemos fallar, pero nuestro Señor es el que permanece fiel y esa duda que tú tienes no se va a quedar allí. Por el contrario, el Señor no va a rechazarte, sino todo lo contrario, sino que mostrará su gran amor y su poder. Y eso fue realmente lo que hizo cuando los discípulos de Juan. Mira, díganle a Juan aquello que han visto. Y el Señor se manifestó de manera poderosa, con sanidad y con gran poder. Porque ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador. Cuando dudamos, nos rechaza. Él está con los brazos abiertos para poder recibirnos ante la duda y ante la falta de fe, para poder tomar el control de todas y cada una de nuestras necesidades. Fíjense ahora que la forma en que Jesús respondió a Juan es un ejemplo perfecto de cómo nuestro Señor aborda todas nuestras dudas con paciencia y gracia. En lugar de responder con un simple sí, lo hizo con algo mucho más profundo, porque dio a los discípulos de Juan evidencias claras e irrefutables de su identidad, de que Él era el Señor. Mis hermanos, el Señor, como os digo, en este tiempo de Adviento, lo que nos anima es que nos preparemos y que echemos a un lado toda incredulidad para que podamos acercarnos a Él, a creer en Él permanentemente. Jesús es la razón de este tiempo. Y este tiempo de Adviento, mis hermanos, toda la iglesia nos anima y nos invita a que podamos volvernos a Él. Y que todas dudas que tengamos en nuestro corazón sea apartada y que Él se pueda revelar en nuestros corazones. Pero la única manera de esto es que si nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón a Él.
Sus muestras de amor y su misericordia se renuevan cada mañana. Os invito, mis hermanos, a que podamos experimentar de Él, que acudamos siempre a Él. Él es nuestro Señor. Y pidámosles en este día que nos aparte de aquello que busca separarnos de Él. Que lo podamos identificar. ¿Qué es aquello que no permite a que podamos estar en comunión con nuestro Señor? Pidamos por aquello, especialmente en este tiempo de Adviento, para que también despeje toda incredulidad y toda duda de nuestros corazones. Que el Señor nos auxilie